año. Vamos a hablar un poco de economía con Lorenzo Sigó Gravina de Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ponernos un poco en claro, ¿no? ¿Cómo queda después de las elecciones la economía? El dólar, bueno, ayer creo que el Toto Caputo dijo, duerman tranquilos, vayan a dormir tranquilos porque para eso están las bandas. Eh, ¿Se va a quedar en estos niveles? ¿Va a fluctuar entre 1.400 y 1.500? ¿Vos lo ves esto como para llegar a fin de año? Bueno, a ver, antes de las elecciones daba toda la sensación de que el esquema de las bandas cambiarias no funcionaba, y que había que cambiarlo. Sí. Recordemos que incluso el Tesoro americano compró como 2.000 millones vendió como 2.000 millones de dólares, compró pesos para estabilizarlo en la recta final de las elecciones. El Tesoro Nacional también había vendido reservas, incluso el Banco Central cuando llegó al techo tuvo que vender reservas. Todo es una situación bastante compleja. Ujú. Obviamente el triunfo del gobierno fue contundente, despejó incertidumbre, cuestiones de gobernabilidad, incluso aumenta las chances de que se pasen reformas estructurales que viene pidiendo el Fondo Monetario, probablemente también Estados Unidos y los inversores. Y bueno, ahí entra la duda ahora de si con este esquema de bandas cambiarias y con un ingreso de capitales significativo, no puede sostenerse este esquema. E insisto con esto porque con este tipo de cambio o cerca del techo de la banda tenés el riesgo primero, obviamente, de que sea difícil acumular reservas. ¿Por qué? Porque obviamente si tanto el Tesoro Nacional o el Banco Central van a comprar dólares al mercado cambiario, ponen más demanda, Ujú. y eso te puede acercar al techo. Eso es una dificultad. Y lo otro es que con este tipo de cambio real, la verdad que no es tan apreciado como era a principios de año o en el verano pasado, que sufrimos o nos beneficiamos de un éxodo masivo, por ejemplo, en las playas brasileñas de argentinos. Ujú. Aquellos que fueron, yo no tuve la suerte, pero digo, aquellos que fueron a Brasil a vacacionar. Y bueno, con este tipo de cambio real, vos estás muy justo. No es el de, insisto, el de principios de años, pero estás muy justo. Y la pregunta es hacia adelante. Bueno, podés acumular reservas y tener suficientes dólares para crecer significativamente, no sé si 5% como dijo el ministro, pero para crecer en 2026. Y bueno, y la respuesta es un poco que vos tendrías que tener un ingreso de capitales muy significativo, constante y fluido. ¿Para qué? Primero, porque va a haber algo de déficit externo, será entre 1 o 2 puntos del producto, y además, eso lo tenés que financiar con entrada de capitales, y además tienen que entrar más capitales para poder acumular reservas en forma significativa. Con lo cual, no es imposible que hoy por hoy, digo, hoy está alineado todo, como parece que el riesgo país va a perforar los 500 puntos quizás antes de fin de año. Parece que se reabre el acceso al financiamiento externo para la Argentina, y que eso te puede hacer, como hizo al principio el gobierno de Macri, dar un ingreso de capitales lo suficientemente grande como para cubrir el déficit externo, que es mucho más pequeño porque tenemos, gracias a Dios, superávit del sector energético. Antes teníamos déficit, y a acumular reservas. Pero Ujú. bueno, la pregunta de esto es siempre la misma. Mientras haya ingreso de capitales, todo perfecto. ¿Qué pasa si o se detiene el ingreso de capitales, que a veces pasa por problemas en el mundo, ¿no? Con incertidumbre financiera internacional, etcétera, aversión al riesgo, o, bueno, o algún problema interno que haga que ese flujo se detenga? Y ni Lo- hablar si hay Los, los, in- reversión los, de los, in- capital. los ingresos de capitales, ¿en qué se manifiestan? ¿En entrada de dólares por exportaciones o, digamos, por inversiones financieras en el mercado local? No, por ejemplo, que el Tesoro Nacional ya pueda colocar deuda para pagar los vencimientos de su deuda o incluso Claro. los intereses de la deuda. Esa es una forma. Ahí por lo menos el sector público o el Tesoro no tiene que estar comprando los dólares o pidiéndoselo al Banco Central. Esa es una forma de que por lo menos los vencimientos vos los cubrís con el mercado de capital. Pero después, por ejemplo, una empresa emite una N o N, consigue financiamiento internacional, trae divisas al país, ¿no? Ujú. No, por el lado de las exportaciones o la inversión extranjera o la inversión real, tenés más la inversión extranjera directa, que eventualmente te puede permitir de acá a unos años, eh,
más exportaciones por el lado de la energía y sobre todo de la minería. Si algunos proyectos grandes de cobre se hacen, vos podés tener en el mediano plazo, pues estamos hablando quizás de 4 o 5 años, un salto exportador, por ejemplo, si volvemos a exportar cobre en manera significativa. Lo que dice Toto Caputo, ¿no? Dijo que bueno, que vienen 100.000 millones de dólares, pero bueno, eso puede tardar unos años, 2, 3, 4 años. El asunto es si en esos 2 o 3, 4 años la economía no crece y la plata no le llega a la gente, ¿no? ¿Cuál es el efecto de todo esto en la economía real? ¿Es sostenible este plan digamos, de dólar relativamente bajo, de una inflación contenida a fuerza de matar el consumo, de bueno, perjudicar a muchas empresas, pymes, medianas empresas? ¿Esto se puede sostener para que vengan los dólares que después vienen a inversiones que no dan tanto trabajo tampoco, ¿no? No, no, por eso. Bueno, el primer punto es, si hay un ingreso de capitales fluido, uno puede pensar en 2026 incluso Ujú. crecer y acumular reservas. Pero insisto, tiene que ser un ingreso de capitales significativo. El gobierno ha trabajado para ello, el riesgo país viene bajando. Bueno, digo, si eso sucede, vos tenés un escenario en el que el 2026 tenés que expansión, tenés algo de acumulación de reservas y probablemente menor inflación. Después tenemos la discusión, bueno, primero de cuán sostenible es esto, porque en 2027 quizás por el temor a las elecciones o porque hay una mala cosecha, por el problema climático o porque hay una crisis financiera internacional, se te frena o se te revierte el ingreso de capitales, tenés un problema importante como le pasó a Mauricio Macri en la segunda mitad de mandato. Pero Claro. incluso si eso no sucede, como vos bien decís, también es una pregunta, bueno, ¿cuánto puede beneficiar a la gente? Porque la realidad es que ni el empleo ha crecido significativamente, sobre todo el empleo de calidad, se viene por goteo, pero viene o cayendo o estable en la administración Milei, y los ingresos reales se han recuperado básicamente o solo en el sector privado formal, ¿no? Ujú. Los salarios. Y bueno, y ahí hay dudas. Primero porque esto es un modelo que apunta mucho a sectores más extractivos, minería, energía y agro, que no generan tanto empleo, quizás sí tienen una importancia en generar empleo en regiones más lejanas, pero en los grandes centros urbanos vos tenés ahí una dificultad y bueno, podés estar todo el tiempo metiendo gente en aplicaciones a trabajar, porque la realidad es que el viaje o el delivery de una comida cada vez se va a hacer más barato porque hay cada vez más gente trabajando de eso. Claro. Entonces ahí hay una discusión de, bueno, de cómo esto le puede llegar a la gente. Obviamente que con el atraso cambiario te ayuda, o si se mantiene apreciado el tipo de cambio real, te da un poquito más de poder adquisitivo en dólares y además la inflación sigue desacelerándose, vuelve a bajar, ¿no? Ahora en estos últimos meses se aceleró un poquito, volvió arriba del 2%, pero si empieza a bajar nuevamente, uno puede pensar, bueno, que eso va a ser favorable para los consumidores y el crédito, pero por el lado del empleo y el ingreso real es ahí donde uno lo ve más pesado la situación, o que las mejoras van a ser muy acotadas, incluso en un escenario, como te decía, de ingreso de capitales significativo. Claro, es decir, vos no ves el crecimiento del 5% que ve Caputo para el año 2026, 5, 6%, 7%, hablaron, ¿no? No, bueno, tendría que haber una oleada, ahí un tsunami de capitales, de ingresos de capitales, Claro, porque cuanto vos más creces, más tenés que importar, y bueno, más dólares tenés que tener para cubrir esas importaciones. Y si bien las exportaciones pueden crecer por el agro, parece que viene una muy buena campaña, si el clima ayuda, una cosecha gruesa buena, ya la cosecha fina es buena, digo, si se van dando ciertas cosas, las exportaciones pueden crecer, pero no sé si ya creces a un ritmo muy elevado, tus importaciones probablemente superen a las exportaciones, entonces necesitas más todavía ingresos de capitales para cubrir un mayor déficit externo. claro. ¿Y cuánto va a terminar creciendo la economía en el 2025? Bueno, un poquito menos menos de 4%, estaba previsto 5,5 para este año, y la verdad es que desde el segundo trimestre que la economía se está estancada o en retroceso, de hecho el tercer trimestre terminó más recesivo, y el cuarto trimestre, que pintaba muy difícil por octubre, bueno, hay algunas señales que por lo menos ya las tasas de interés vuelven a bajar, se está normalizando la situación, y quizás el cuarto trimestre muestre una caída, pero pequeña. Claro, bien, bien. Y en cuanto al empleo, la economía real,
¿vos crees que se puede mantener o incrementar la apertura de puestos de trabajo, la apertura de pymes, que se puede contener el cierre de pymes? Hablo de las importaciones, viste, de China, el Bueno, debate de sí, es Mercado que hay un Libre. problema. Es que hay un problema productivo, como te decía. Hay sectores que son que tienen poco, bueno, son capital intensivos o que generan pues, pocos puestos de trabajo, como Ujú. con minería, energía y el agro, que son los sectores de alguna manera impulsados por el gobierno, impulsados incluso, si te fijas, los proyectos del RIGI, Claro, están casi todos en esos sectores, claro, pero ahí tenés una dificultad de puestos de trabajo. Y por otro lado, parte de la política antiinflacionaria de este gobierno ha sido una apertura comercial bastante significativa, bajando incluso aranceles, o bueno, el impuesto país caía solo, pero digo, no renovándolo, no introduciendo, removiendo obstáculos para las importaciones, en un mundo en que cada vez hay más guerra comercial, ¿no? Se protege más, sobre todo con China no pudiendo entrar por momentos al mercado estadounidense, el resto de los países tratan de protegerse hasta al tsunami que es hoy China, ¿no? Y bueno, claro. y el gobierno lo ha tomado por el otro lado. Si no, yo privilegio que el consumidor pueda comprar una zapatilla en dólares a un precio casi, bueno, digo, en estas tiendas online de China a un precio muy bajo. De Shein y Eso ha Temu. sido una política. Sí, Y ahora se abrió la polémica con Mercado Libre, porque Mercado Libre pidió regular esas importaciones, ¿no? sí, porque por eso digo, y ahí tenés un problema nuevamente productivo. Por un lado, sí, realmente las familias pueden conseguir bienes más baratos, pero por otro lado, estás teniendo una sustitución de empleo y afectando sobre eso los centros urbanos, ¿viste? Donde lugares que fabrican calzado, se va pasando todo, muchas pymes se van pasando a ser meramente importadoras, o en algunos casos ni siquiera, porque estas tiendas te llega por correo, no es que hay un revendedor local de alguna manera más Claro. allá de la logística de traer ese Y paquete. no todas las Así pymes, y que no todas las pymes se pueden convertir en importadores tampoco, porque es como, no digamos, todas, no todas, no, por eso hay un problema en el entramado más, digamos, urbano. Y como te decía, la sustitución quizás es, bueno, pero ahora hay nuevos puestos de trabajo, es cierto, las aplicaciones, trabajo por aplicaciones, Cabify, Uber o Delivery, etcétera, pero llega un punto que si toda la gente que pierde el laburo formal o que no consigue, va ahí, también bueno, hay un problema ahí que baja la tarifa, porque si todo el tiempo están entrando más autos a hacer eso, baja la tarifa. Entonces, incluso el tipo que está hace mucho trabajando en eso, ve que no llega a fin de mes porque el precio por viaje le cae. bueno, de hecho, en los 90 vivimos un problema bastante parecido, ¿te acordás? Cuando cerraron muchas pymes, allá por el año 97, 98 y 99, y cuando se privatizaron muchas empresas muy grandes, aparecieron los desocupados, los nuevos desocupados, que primero cobraron una indemnización, lo invertían en remises o en kioscos o maxi kioscos o canchas de pádel y en los pueblos, y de repente fundieron todos porque no todos podían tener el mismo negocio, porque a algunos le iba a ir bien y otros no le iba a ir bien. Y ahí aparecieron los piqueteros. Eso fue el Sí, nacimiento del movimiento piquetero en Cutralcó, en es cierto Neuquén, igual, sí. en Son Tartagal, en momentos Salta. que, sí, a ver, la historia no se repite, pero rima. Ujú. Y son son cuestiones más quizás de mediano plazo, ¿no? Porque en el corto plazo, poder comprarte una zapatilla, unos botines por $5 o $10, realmente, y con más estabilidad y con un tipo de cambio apreciado, la gente lo valore. Pero después va a empezar de a poco el otro fenómeno, que bueno, ¿en qué trabajamos? ¿Dónde están nuestros ingresos? Y si el que pierde un puesto de trabajo formal, ¿dónde lo sustituye? Y esas dos fuerzas en algún momento porque la verdad que en los 90 esta temática, como bien decías, si bien ya se empezaba a ver, Menem fue reelecto por un montón de votos, y después recién empezó a hacer más en el mediano plazo un Claro, en el cuestionamiento. corto plazo en el 95 fue reelecto, pero en el 99 perdió contra De No, la Rúa. pero Este, estamos hablando de claro, procesos. En el corto plazo creo que el mayor poder adquisitivo de la claro. gente en bienes en dólares, de que sea más barato los bienes, algunos bienes importados, y el crédito, todo eso, pues la baja de la inflación puede ser más reconocido que estos problemas que van acumulándose debajo de la alfombra y obviamente son graves en el mediano plazo, pero quizás esto estamos hablando de algo que recién empieza a aparecer más claro en 2027, Claro, 2028. exacto. Lorenzo, brillante, excelente. Gracias por atendernos y seguimos siempre en contacto, ¿eh?
Un placer, hasta luego. Gracias por Ah, la invitación. no, por favor. Lorenzo Sigora Vina, director de análisis de macroeconómico de Equilibra.